Arranco a grabar, está grabando, dale. Ah. Bueno, entonces hoy vamos a ver líneas de influencia de estructuras hiperestáticas. Vamos a ver vigas, reticulados y pórticos. Bueno, primero vamos a repasar la idea del método de las fuerzas. Si teníamos, por ejemplo, esta viga con un grado de hiperestaticidad, si la resolvíamos por el método de la fuerza, por ejemplo, podríamos encontrar la reacción en B, ¿sí? Para eso lo que hacíamos era sacar el apoyo B, quedarnos con la viga isostática, calcular la flecha del punto B, igualarla a 0, y de ahí sacábamos el valor de la reacción en B, ¿no? ¿Sí? Entonces teníamos un estado E, que era el estado real de la viga hiperestática con la carga Q. Teníamos un estado de 0, donde ya habíamos sacado el apoyo B y la habíamos transformado en una viga isostática, ¿sí? Y ahí podíamos calcular el desplazamiento delta 1, 0 del punto B. Y teníamos otro estado, E1, donde en lugar de aplicar la carga real como en el E0, aplicábamos una fuerza X1 en el lugar, digamos, de la reacción en B, unitaria. Y ahí encontrábamos otra flecha correspondiente a este estado E1, delta 1, 1. ¿Sí? Bueno, entonces la suma del estado E0 más el estado E1 es el estado real que tenemos. Y en el estado real, el punto B tiene flecha 0. Y entonces la suma de las flechas delta 1, 0 del estado E0 más delta 1, 1 del estado E1 tiene que ser 0. Y entonces podemos calcular el descenso en el estado real del punto B, que tiene que ser 0, como delta 1, 1, cuando la fuerza aplicada acá es RB, o sea, X1 rojo igual a RB, más delta 1, 0, que era esta flecha en el estado de 0, igual 0. Y acá podíamos despejar X1, ¿sí? Que era RB, podíamos despejar RB. ¿Está bien? Esa era la idea del método de las fuerzas, entonces, y nosotros trabajamos con 3 estados, ¿no? El estado real que teníamos de la viga hiperestática, el estado E1, que era la viga ya transformada en isostática, pero con las cargas reales, y el estado E1, que es la misma viga isostática, pero con una fuerza igual a unitaria, aplicada en el mismo sentido y dirección que la reacción en B. ¿Está bien? Bueno, entonces queremos generalizar esta idea para calcular líneas de influencia de estructuras hiperestáticas. Supongamos que tenemos esta viga con grado de hiperestaticidad 1, donde el tramo AB vale L, el tramo BC vale L, y tiene acá este volado CD que vale L sobre 2. Y lo que queremos encontrar es la línea de influencia de la reacción en B. ¿Sí? Vamos a representarla así, LIRB, la línea de influencia de la reacción en B. Y vamos a usar el método de las fuerzas. Y entonces vamos a tener el estado E. ¿Cómo es el estado E ahora? Bueno, vamos a tener nuestra carga que se va a desplazar
a lo largo del tramo AD, ¿sí? Unitario, a una distancia X, y nosotros queremos entonces determinar, al variar la carga en el tramo AD, cómo varía la reacción en B, o sea, la línea de influencia de la reacción en B. Si usamos la misma idea del método de las fuerzas clásico, digamos, lo que vamos a hacer es transformar nuestra viga en una viga isostática. O sea que vamos a sacar el apoyo B, ¿sí? Y entonces, en el apoyo B, nosotros vamos a tener una flecha, en el lugar donde estaba el apoyo B, en el nudo B, digamos, una flecha delta 1, 0, en este estado 0, que va a depender de X, siendo X la posición de la carga variable en el tramo AD. Para cada posición X que yo considere para la carga variable, voy a tener, tengo una axis acá X1, voy a tener una flecha delta X1. Lo corro más, venme para acá. X2, voy a tener otra flecha delta 1, 0 de X2. Y así, al variar la carga esta variable en X, tengo una flecha variable en X. ¿Está bien? Eso es en el estado 0, entonces, igual que en el caso clásico. Y vamos a tener también el estado 1, donde aplicamos la carga esta X1 unitaria, y vamos a tener una flecha delta 1, 1. ¿Sí? En realidad, yo acá dibujé en amarillo toda la elástica, ¿sí? Pero solamente me interesa este valor delta 1, 1, que es constante, ¿no? Es un número. Este no es una función de X, pero este es un número. Bueno, usando la misma idea del método de las fuerzas clásico, el apoyo B no puede descender, y entonces la flecha delta en ese apoyo B tiene que ser 0. Y esa flecha va a ser igual a delta 1, 1 por X1, que es el valor real de la reacción en B, digamos, más delta 1, 0, que es una función de X. ¿Está bien? De ahí yo puedo despejar X1, que va a quedar ahora como una función de X, igual a menos delta 1, 0 evaluado en X sobre el delta 1, 1. ¿Está bien? Y entonces, al variar este X1, que es la reacción en B, con X, o sea, al variar la carga móvil en el tramo AD, yo voy a tener que X1 de X es la línea de influencia de la reacción en B. Y esa línea de influencia entonces va a ser igual a la línea de influencia de la flecha 1, 0 dividido el número flecha delta 1, 1. ¿Sí? Entonces yo, para dibujar la línea de influencia de la reacción en B, tendría que dibujar la línea de influencia de la flecha 1, 0 en el estado 0 y dividirlo por la constante delta 1, 1, que es la flecha en el punto B en el estado 1. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces esta fórmula que nos está diciendo que las líneas de influencia de la reacción en B y la flecha en B en el estado 0 son proporcionales, a menos de la constante menos 1 sobre delta 1, 1. Entonces, para poder determinar, dibujar nuestra línea de influencia, vamos a ver cómo podemos encontrar las dos cosas que necesitamos, que están acá. La línea de influencia de la flecha
en B en el estado 0, y la constante delta 1, 1, que es la flecha en B también en el estado 1. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están dibujados nuestros tres estados. ¿Sí? Yo quiero entonces encontrar delta 1, 0 de X y delta 1, 1. Con esos dos valores yo encuentro la línea de influencia RB que estoy buscando. Bueno, entonces, ¿cómo podemos calcular delta 1, 1? Bueno, esto lo podemos calcular como hacíamos siempre con el método de las fuerzas, ¿no? Dibujo el diagrama de momentos correspondiente a esta fuerza X1 en esta viga isostática. Este es el diagrama de momento, ¿no? Yo acá voy a tener dos reacciones, ¿no? Un medio y un medio. Y si tomo el momento que va a ser el máximo acá, me va a quedar que el momento S vale L, porque esta distancia era L, por un medio, o sea, L sobre 2. ¿Está bien? Ese es el momento máximo y este es el diagrama de momentos M1. Y entonces, ¿se acuerdan que en el método de la fuerza calculábamos delta 1, 1 como la integral entre 0 y la longitud esta, que es 2L, en esta parte M1 vale 0, ¿no? De M1 al cuadrado dividido 1 sobre I. Y ese, vamos a la tabla que tenemos para calcular estas integrales, como estoy en el medio, con mi fuerza en el medio del tramo AC, P y Q y M y N son iguales a L, y entonces, como M y P ven que son iguales acá a L, este término se va, y la integral es igual a la longitud, que es la longitud AC, que es 2L, el 2L que tenemos acá, dividido 3 por el valor del momento máximo, que sería el A y el C, que son iguales, al cuadrado, que es L sobre 2 al cuadrado. Entonces, delta 1, 1 da L3 sobre 6CI. ¿Está bien? Bueno. Tenemos que calcular ahora delta 1, 0, que es una función de mi variable X, posición de la carga móvil. Bueno, si dibujamos el diagrama de momentos de M0, ¿no? Al variar la carga móvil, cómo queda el diagrama de momentos en función de X. Tenemos dos casos diferentes, ¿no? Si la carga móvil se mueve entre A y C, o sea, si 0 menor o igual que X menor o igual que 2L, ahí el diagrama, bueno, después si está afuera, ¿no? Si está en el volado, eso lo vamos a ver. Entonces, en este caso, el diagrama me va a quedar así. El momento máximo se produce acá abajo de la carga unitaria, y vale 2L menos X dividido 2L por X. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en ese caso, el diagrama M1 era el que teníamos antes, que es este que está acá, y la flecha delta 1, 0 como función de X ahora va a ser 1 sobre I por la integral de entre 0 y 2L del producto de los dos diagramas de momento. Este triangular con el momento máximo 2L menos X dividido 2L por X, y este otro de triángulo isósceles con momento máximo L sobre 2. Bueno, esta fórmula tiene dos expresiones distintas. Si hay que considerar siempre M mayor o igual que P. Vamos a considerar acá el M0 este
que tiene esta distancia X, entonces, a esta distancia X es un momento máximo, que sería P, y este otro que tiene su momento máximo a la distancia M, que sería L sobre 2, L. Esto era 2L, o sea, L. Y entonces yo voy a, como me piden que M sea siempre mayor o igual que P, voy a considerar acá que P es X, M es L, y entonces estoy en el tramo hasta la mitad. En este tramo. 0 menor o igual que X, menor o igual que L. Bueno, entonces la fórmula es esta, la misma de hoy, pero tengo que poner en lugar de M, dijimos que era M es el mayor, L, en lugar de P, X, y en lugar de Q, 2L menos X, que es P y Q suman 2L. Si P es X, Q es 2L menos X. Entonces, poniendo esos valores acá, en que puedo sacar L por A por C sobre 3 de factor común, ¿sí? Queda acá el producto de A por C, el producto de estos dos momentos, que es lo que está acá, salió de factor común, A por C por L sobre 3, es lo que está acá afuera, ¿sí? L sobre 2, 2L menos X sobre 2L, es esto que está por acá afuera, A por C, y por 2L, que es, 2L menos X sobre C por X. Este es este momento, y el otro es L sobre 2, este acá. Y lo que queda acá, el L es la longitud 2L del tramo AC. Y después queda el tercio que lo saqué acá y quedó 1 sobre 13i. El signo de menos es porque estos dos tienen signos contrarios. Y entonces acá adentro nos queda un 1, que es este que está acá, y nos queda m menos p al cuadrado, o sea, L menos X al cuadrado, dividido, como había un 6 y yo saqué el 3, me queda 2, M por Q dijimos que era 2L menos X, ¿sí? Bueno, y entonces queda esta expresión de aquí. Haciendo las cuentas da menos 1 12, sobre 12i, 3L cuadrado menos X cuadrado por X. ¿Está bien? Esa es delta 1, 0 de X en este tramo 0 menor o igual que X menor o igual que Y. Bueno, si pasamos ahora al otro tramo, está en esta otra mitad, es la misma idea, pero ahora el mayor de los dos es X. Entonces, M es X, P es L, y Q también es L. ¿Sí? Bueno, entonces, con la misma idea, queda esta expresión, y al final nos da menos 2L menos X sobre 12i por X2 menos 4LX más el cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos ahora la expresión de delta 1, 0 de X al variar X en este tramo. Vamos a ver qué pasa ahora si varía en el volado. Bueno, si está variando en el volado, estamos con X, el volado medía L sobre 2, X entre 2L y 5 medios de L. Este es el diagrama de momentos ahora M0, ¿sí? La carga llega hasta aquí, de aquí en adelante es 0. Y este es el diagrama de momentos M1. Entonces ahora tenemos que multiplicar estos dos diagramas otra vez. Como esta parte de 0 es solamente este triángulo que hay que multiplicar, ese es más fácil porque es el producto del triángulo por esto. Y da esta fórmula de acá. A por C, que es el producto de los dos máximos,
X menos 2L este máximo y L sobre 2 este otro, por la longitud, que es 2L, más N. M y N son estos dos tramos que son iguales y que valen L, o sea, 2L más L, dividido 6, y va multiplicado por I. Bueno, haciendo las cuentas queda X menos 2L dividido I por L cuadrado sobre 4. Con eso entonces, usando nuestra fórmula de acá, tenemos ya la expresión de la línea de influencia de la flecha, que viene dada por este término en este tramo, este otro término en este otro tramo, y este en este primer tramo. Entonces con eso tenemos la línea de influencia de delta, de la flecha delta 1, 0, y lo tenemos que dividir por delta 1, 1, que era una constante que ya habíamos calculado, y entonces nos queda esta expresión variando entre 0 y L, la línea de influencia de RB es menos X sobre 2, 3L2 menos X2 por 1 sobre L3. Este lo puse en amarillo porque viene del delta 1, 1, se fueron los EI y el 6 que había. Y lo mismo los otros dos tramos. ¿Sí? Bueno, podríamos dibujarla, yo en este caso no la tengo dibujada, pero es el dibujo que corresponde a estos tres gráficos en cada uno de estos tramos. El último es una línea recta y los otros dos son parábolas cúbicas. Bueno, esta es una forma de trabajar. Vamos a ver cómo sería el método, digamos. En la construcción entonces de líneas de influencia para estructuras estáticamente indeterminadas por el método de las fuerzas, se recomienda realizar el siguiente procedimiento. 1. Agotar las incógnitas primarias y el sistema principal, como hacíamos con el método de las fuerzas clásico. 2. Escribir las ecuaciones canónicas del método de las fuerzas. 3. Calcular los coeficientes delta y K, si hubiera varios, en nuestro caso hay uno solo, delta 1, 1, de las ecuaciones canónicas. Estos desplazamientos causados por las incógnitas primarias van a ser números. Delta 1, 1 nos había quedado un número. 4. Calcular los términos independientes delta y 0 de las ecuaciones canónicas. Estos términos representan los desplazamientos en la dirección de la incógnita primaria xi, debido a la carga móvil, y dependen de la ubicación de dicha carga, y por lo tanto van a ser funciones de la posición de esta. Era el delta 1, 0 de x que encontramos. 5. Resolver las ecuaciones canónicas y construir las líneas de influencia para las incógnitas primarias. Fue lo que hicimos con la reacción en BRB. Bueno, con eso después se puede construir las líneas de influencia para reacciones y fuerzas internas que nos pidan, planteando equilibrio, es la forma más simple. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ver si podemos a nuestro método de la fuerza hacerle una simplificación que viene del principio de Müller-Berlau. Nosotros teníamos el estado cero, donde la carga móvil se desplazaba en el tramo AD, y íbamos calculando, al variar esta X, nuestra flecha delta 1, 0 de X. ¿Está bien? Vamos a ver si podemos evitar trabajar con el estado cero. Vamos a ver si podemos solamente trabajando con el estado O1 resolver nuestro problema. ¿Está bien? Acá estaría el estado 1, del que nosotros estamos aplicando ese mismo problema de hoy, ¿no? La fuerza esta unitaria en B,
Y nosotros hasta ahora lo que hicimos fue hallar delta 1, 1, que era la flecha en el punto B. Podríamos encontrar la elástica en el estado 1, que sería esta flecha B01 de X que yo dibujé acá. ¿Está bien? O sea que en lugar de dibujar la flecha en... A ver, déjenme terminar que no está apareciendo. La flecha en B, que era el delta 1, 1, que si yo llamo X1 a minúscula, este es X1 mayúscula, es la fuerza unitaria, a la distancia, que en este caso es L, ¿no?, en la que está aplicada la fuerza unitaria, el delta 1, 1 sería evaluar la elástica en ese punto de abscisa X1. O sea que el delta 1, 1 sería la flecha esta, genérica que yo tengo en función de X, mi elástica, B01 de X, evaluada en X1. Eso daría delta 1, 1. ¿Está bien? Bueno, pero entonces el delta 1, 1 así, si yo conozco la elástica, lo puedo hallar sustituyendo X1 en mi elástica. No tendría que hacer el cálculo que hicimos hoy con las integrales de modo. El problema sería encontrar la elástica. Vamos a ver cómo haría. Pero encontrar la elástica me sirve para dejar de trabajar con el estado cero. ¿Por qué? Porque si yo ahora aplico el teorema de Betti entre el estado 0 y el estado 1, sé que las fuerzas del estado 0 por los desplazamientos del 1 es igual a los desplazamientos del 0 por las fuerzas del 1. ¿Está bien? Entonces, en el estado 0 yo tengo la fuerza variable a esta distancia x unitaria. ¿Sí? La fuerza esta por el desplazamiento que me da mi elástica evaluada en x, este término de acá, 1 por el valor de la elástica en x, donde está aplicada la carga 1, v sub 0, 1 de x, es igual a la fuerza en el estado 1, que es esta fuerza x1 unitaria que está acá, por el desplazamiento del punto B, delta 1, 0 de x. ¿Está bien? ¿Sí? En el estado 0. ¿Estamos de acuerdo, no? La fuerza en el estado 0, perdón, está 1, por el desplazamiento en el estado 1, B sub 0, 1 de x, es igual a la fuerza en el estado 1, x1, unitaria, 1 también, por el desplazamiento de este punto de aplicación de la fuerza B, delta 1, 0 de x. Bueno, como las dos fuerzas son unitarias, me queda que el desplazamiento delta 1, 0 de x es igual a la elástica B01 de x acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es sustituir acá la línea de influencia de la flecha en B, que era delta 1, 0 de x, por, como es igual delta 1, 0 de x a, acá lo tenemos, a B sub 0, 1, perdón, este de acá, de x, sustituirlo, y queda la elástica. ¿Ah? O sea que yo, en vez de dibujar la línea de influencia de la flecha delta 1, 0, podría dibujar la elástica en el estado 1. ¿Sí? Bueno, una observación ahí con el signo, ¿no? Yo los puse la igualdad a menos no,
porque en realidad fíjense en que esta fuerza era hacia abajo y este desplazamiento hacia abajo. Esta fuerza hacia arriba y este desplazamiento hacia arriba. Como las fuerzas estas entonces tienen sentidos contrarios, estas flechas van a tener también sentidos contrarios. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso acá ahora yo el signo de menos lo tengo que quitar, porque la línea de influencia de la flecha en B es de signo contrario a la elástica B sub 0,1 en el estado 1. ¿Está bien? Pero entonces, la conclusión que saco es que usando el principio de Müller-Breslau, calcular la línea de influencia de la reacción en B es lo mismo que trabajar solamente en el estado 1, no trabajar más con el estado 0, y acá calcular la elástica. Porque si yo calculo esta elástica en el estado 1, tengo acá en el numerador menos la línea de influencia, o sea que esto me va a quedar lo que quiero, y el delta 1,1 ni necesito calcularlo con las integrales de Moll porque sustituyo en mi elástica x por x1. ¿Está bien? Entonces, con esa forma, yo puedo determinar la línea de influencia de la reacción en B usando este resultado, que es el principio de Müller-Breslau, y dice que la línea de influencia de una fuerza o momento flector en una sección determinada de una estructura es directamente proporcional a la elástica que se obtiene al remover la fuerza o momento cuya línea de influencia se desea determinar e introducir en su lugar una fuerza o momento unitario en el sistema principal correspondiente. ¿Sí? O sea que, si volvemos a nuestro ejemplo, vamos a ver si podemos hallar la línea de influencia como hicimos antes, pero ahora usando el principio de Müller-Breslau. Tengo mi estado que es el estado original, ¿sí? Y voy a pasar directamente al estado 1, no trabajo más con el estado 0. ¿Sí? Entonces, saco el apoyo B, lo sustituyo a la reacción en B por una fuerza X1 unitaria ahora, ¿sí? Y lo que voy a ver cómo hago es para hallar la ecuación de la elástica. Ustedes ya habían visto cómo encontrar ecuaciones de elásticas de estructuras isostáticas. Fíjense que mi estructura es isostática. Entonces voy a tener que encontrar la ecuación de la elástica en esta estructura, en esta viga isostática, y con eso, con la fórmula que vimos del principio de Müller-Breslau, voy a poder, con esta fórmula de acá, dibujar la línea de influencia de la reacción en B, dibujando solamente o trabajando solamente en el estado E1. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo que necesito es entonces encontrar la elástica correspondiente al estado E1 que está acá. Bueno, voy a usar, hay varias formas diferentes de calcular la elástica, ustedes las vieron en los cursos de resistencia de materiales. La más simple para mí es usar el principio de superposición, ¿no? Ir a tablas y de tablas sacar los valores y con el principio de superposición encontrar las ecuaciones o dibujar la elástica. También podrían hacerlo por cualquiera de los otros métodos que vieron, por ejemplo, el de la viga análoga, ¿no? Pasar esta viga, bueno, primero hallarle el diagrama de momentos flectores, ¿está bien? Y después con ese diagrama de momentos flectores, ya lo teníamos hecho, ¿no? Era este diagrama acá triangular, ¿no?
con ese diagrama de momentos flectores, cargar la viga análoga. ¿Se acuerdan que la viga análoga, por ejemplo, la de esta de aquí, como acá tengo un apoyo simple, se transforma y en un extremo queda apoyo simple. Acá tengo este apoyo simple, pero en un interior. Se transforma en la viga análoga en una articulación. Acá viene una articulación mecánica. Y acá tengo este apoyo libre, viene un empotramiento. Entonces yo tendría acá la viga análoga que sería apoyada, acá con una articulación, acá con un empotramiento, y la cargo con este diagrama de momentos triangulares. Bueno, vuelvo a hallar el diagrama de momentos de la viga análoga, a menos de los factores EI, pero eso bueno, va a aparecer también acá, pero eso al final se cancela, no va a importar. Y entonces con eso tengo la ecuación de mi elástica. Después evalúo la elástica en este punto. Tengo el delta 1,1, que también me queda en función del EI, por eso les dije que los EI se iban a ir, se me van a ir los EI, los divido y encuentro la fórmula de mi línea de influencia de la reacción en B, que tiene que coincidir con la anterior. ¿Está bien? Entonces, esa sería otra forma de hacerlo. Yo no lo voy a hacer así acá, que sería con la viga análoga. Si lo hacemos con el principio de superposición, acá vamos a esta tabla, por ejemplo, y vamos a considerar esta parte de acá de la viga isostática, y después la superposición la usamos para ver qué pasa con el volado, ¿sí? Y acá entonces nosotros ya tenemos, en estas fórmulas de acá, la ecuación de la elástica. En este caso, la fuerza vale 1, o sea que F es 1. En vez de L sobre 2 tengo L. La coordenada X está tomada así, la tomo igual. Y si estoy en este primer tramo, lo que llaman AC, esta es la fórmula de la elástica. Si estoy en este segundo tramo, BC, que es lo que llaman CB, esta es la fórmula de la elástica. ¿Está bien? Entonces con eso yo puedo encontrar en el primer tramo directamente la fórmula de la elástica y en el segundo usando la otra fórmula también. Me falta ahora el volado, y el volado es lo que les digo que lo sacamos por superposición, va a ser igual a el giro en este extremo B, que lo tenemos acá. Es esta fórmula con F igual a 1 y en vez de L, 2L, o sea que quedaría acá 4L2 se va un 4 con el 16, me queda en vez de 16, 4. L2 sobre 4EI. Eso sería el giro en B. Acá está L2 sobre 4EI. Y acá viene el 2X menos L, que es, bueno, si yo estoy acá con una distancia X, ¿sí? Esta distancia, este pedacito del volado, es toda la X esta menos 2L. Por eso, si estoy a una distancia X desde A, aquí, tengo que multiplicar el giro por esta distancia, que es entonces X menos 2L. Por eso viene acá este valor. ¿Por qué puse 2X menos L?
A ver qué pasó. Estoy con X mayor que 2L. ¿Sí? El descenso que tengo ahí es el giro por la distancia. En la distancia al extremo en que estoy ahí. ¿Sí? Bueno, acá lo puse bien, X menos. Acá está bien. X menos 2L es esa distancia, como les dije hoy, y esto era el giro, ¿no? Acá me equivoqué. No es 2X menos L, es como está acá, X menos 2L. ¿Sí? Vamos a repasar. Esto va a ser, estoy acá a una distancia de F igual 1, y va multiplicado por la distancia desde el punto de abscisa X hasta C. Esa distancia es X menos 2L. ¿Está bien? Entonces queda el valor que está acá, X menos 2L por L2 sobre 4L. ¿Está bien? Bueno, entonces con eso encontramos, bueno, ahora evaluamos en L, por ejemplo, y encontramos el delta 1,1 que da esto de acá, da L3 sobre 6I, y entonces dividiendo las elásticas entre L3 sobre 6I encontramos, con la fórmula esta del principio de Müller-Breslau, las tres fórmulas de la línea de influencia que coinciden con las que encontramos con el método más largo del método de las fuerzas puro, digamos. ¿Sí? Vamos a ver otra vez para reafirmar las ideas otro problema que es esta otra viga libre, apoyada, empotrada, acá está este punto D, y pide construir las líneas de influencia de la reacción en el apoyo B y la fuerza de corte B sub D de la viga de la figura con rigidez I constante. Bueno, este problema con respecto al anterior agrega un paso más, que es encontrar en puntos interiores cortantes o flectores. En este caso vamos a encontrar cortante en D. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo primero por el método de las fuerzas. Entonces, acá tenemos el estado E. Ahí el estado E1. Sacamos, nos piden la línea de influencia de la reacción en B, justamente la más fácil de tomar como reacción, como incógnita hiperestática. Sacamos la reacción, el apoyo en B, y ponemos entonces esta viga nos quedó isostática ahora, y el estado 1 es con la fuerza X1 igual a 1, actuando en B. Acá, como vamos a trabajar con el método de las fuerzas clásico, vamos a dibujar el diagrama de momento correspondiente a esta fuerza X1. Y podemos calcular el delta 1,1, que es la integral de menos 1 al cuadrado. Bueno, del triángulo está en la tabla y nos da 9/3 sobre I. Vamos al estado 0 ahora, es la misma viga isostática, pero ahora con la carga X variable. El diagrama de momentos M0 es este de aquí. Y ahora, bueno, al variar en los distintos tramos podemos ir calculando nuestra
línea de influencia de la flecha en B, multiplicando el diagrama M0 por el M1. Vamos a la tabla y nos quedan dos triángulos, ¿sí?, que se va a transformar en multiplicar un trapecio por un triángulo, en definitiva, ¿no? ¿Sí? Por este triángulo de acá. Eso lo sacamos de la tabla y en esta zona nos queda este valor. En esta otra zona nos queda este valor. Y entonces, usando la fórmula del método de la fuerza, tenemos la ecuación de la línea de influencia de la reacción en B, y aquí sí, esta vez está dibujada la gráfica. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora cómo lo haríamos con el principio de Müller-Breslau. No dibujamos el estado E0, solo trabajamos con el estado E1 y hallamos la elástica. ¿Sí? Ahí está el estado 1. Vamos entonces a usar de nuevo el principio de superposición, vamos a las fórmulas de la elástica en una ménsula con una carga P interior. ¿Sí? Esta es la... Bueno, hay también dos fórmulas, ¿no? Si estamos en la parte de 0 hasta A o desde A hasta L, ¿sí? Tiene esta fórmula o esta otra, y entonces ahí, sustituyendo, nos quedan esas dos fórmulas para la elástica. Pero ahora, ¿y podés volver para atrás que no, Y no me dio el tiempo para procesarlo? Ahí va. Ahí, sí, decime. queremos entonces la elástica, encontrarla por el principio de superposición, ¿no? Tenemos la ménsula, acá está vista al revés, ¿no? Pero la idea es la... ¿Qué está pasando? No hay problema. Este es 0, ¿sí? ¿Está bien? Este 0 se comportaría como el extremo este de acá, ¿sí? Y en el extremo este de acá tengo 2A, y entonces el X0 de este vendría a ser así, mirándolo para acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, X es 0 cuando X' vale 2A. Entonces, X es igual a 2A menos X'. ¿Está bien? Entonces paso así de el sistema este, que sería con mi X así, a el que yo trabajo X' con mi eje X así. ¿Está bien? Yo parto de 0 acá. ¿Está bien? Bueno, entonces las fórmulas son estas, pero hay que hacerles esos cambios, ¿no? Primero, en lugar de A, tengo que poner 3A. ¿Sí? Y después, en lugar de X, tengo que poner 2A menos X'. ¿Sí? Entonces, hechos esos dos cambios ahí, las fórmulas estas, ¿sí?, quedan así, en cada uno de esos tramos. ¿Está bien? Y entonces, haciendo las cuentas, este es el valor de la elástica para cada uno de los tramos. ¿Sí? Es lo mismo que acá, ¿no? Para la ménsula esta me dan
dos fórmulas, una si estoy del empotramiento a la carga P, y de otra, esta, si estoy de la carga P al extremo libre. Bueno, acá es lo mismo, lo único que yo, en lugar de A, tengo este valor 3A, y el X de la tabla esta empezó acá. Pero yo, para trabajarlo como estamos trabajando siempre, considero mi X a partir de acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay que hacer esos dos cambios. Hechos esos dos cambios, esta es la expresión de la elástica. ¿Sí? Bueno, teniendo la elástica, hay que calcular delta 1,1, que es evaluarla en A. En cualquiera de las dos, la evalúo acá en X igual a, y tengo el delta 1,1. Y entonces ahora uso la fórmula esta de Müller-Relau y encuentro las mismas fórmulas que tenía antes para la línea de influencia de la reacción en B y la misma gráfica. ¿Está bien? Esta forma es más simple de trabajar, mientras uno puede encontrar la ecuación de la elástica simple por el método de superposición, ¿no? Bueno, pero la variante que tenía este problema con respecto a la anterior es que nos pedía la línea neutra, la línea de influencia del cortante. ¿Sí? Bueno, ese lo podemos sacar por equilibrio, viendo que si estamos entre 0 y 2A, el cortante es igual a la reacción en B menos 1. ¿Sí? Lo vemos acá. Aquí era el dibujo inicial para tenerlo acá. Si yo estoy entre, yo quería el cortante en B. ¿Sí? Si estoy acá entre 0 y 2A, el cortante este es igual a la reacción en B menos 1, porque por acá anda mi carga variable 1. Si en cambio estoy acá, el cortante es directamente igual a la reacción en B, porque esta carga ahora ya no me afecta cuando calculo el cortante en D, en el tramo AD. Por eso, si estoy antes de D, o sea, con X entre 0 y 2A, el cortante es igual a la reacción en B menos 1, y si estoy acá, el cortante, con mi carga variable ahora, ya la carga unitaria no está para restar, el cortante va a ser igual a la reacción en B. Por eso, por equilibrio, yo encuentro la ecuación que me liga el cortante con la reacción en B. ¿Sí? En estas zonas, hasta 2A, hasta D, le resto la carga unitaria 1. En esta otra zona, entre 2A y 4A, el cortante es igual a la reacción en B. Entonces sustituimos y obtenemos la línea de influencia del cortante. Fíjense en que, si bien en las notas hay uno puede encontrar también la línea neutra del cortante, bueno, en este caso sería simple, usando la ecuación canónica del método, ¿no? Diciendo que la línea neutra del cortante sería igual a la línea neutra del cortante en el estado. Usaríamos esta, vamos a irla directo porque no la tengo escrita, y si no, no lo van a ver. Tenemos que ir a la formulación general. ¿Dónde está la formulación general?
del método. Acá. Mejor dicho, acá. Acá. Lo podríamos pensar sobre esta misma. Nosotros tenemos que queremos hallar, por ejemplo, el cortante en un punto acá, el cortante en un punto interior acá, D. Entonces, la línea neutra de ese cortante va a ser igual a, vamos a sumar acá, la línea neutra, la línea de influencia del cortante en el estado cero. ¿Está bien? Sería el equivalente a este. La línea neutra del cortante en el estado cero. Es una línea neutra isostática y entonces se podría dibujar con los métodos que habían visto en R1. ¿Está bien? Y acá después multiplicaríamos el X1 quedaría en esta analogía, digamos, que le estoy diciendo, quedaría como la línea neutra de RB que nosotros hallamos en antes de la reacción hiperestática B. Eso vendría en el lugar de R1. Y acá vendría el valor que tomaría el cortante en el estado 1, que sería también un número como era este delta 1,1. ¿Sí? Entonces, conociendo acá este valor de X1, que en realidad es la línea neutra, la línea de influencia de la reacción que hallé. ¿Sí? Entonces, conociendo este valor, yo puedo calcular cualquier otra línea de influencia mediante esta fórmula. Sustituyendo acá delta 1,0 por la línea de influencia de eso que quiero, sea cortante o momento en un punto interior, isostática, en mi estado 0. Acá iría el X1, o sea, la línea neutra de RB que yo la hallé cuando encontré la línea neutra de una de las reacciones hiperestáticas. ¿Sí? Y acá iría el valor de lo que estoy buscando, línea neutra, cortante, momento, lo que sea, en el estado 1 en mi punto, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esa fórmula, yo podría, dibujando la línea neutra en el estado 0 de cada una de mis momentos, cortantes, en lo que sea interior que me pidan, isostático, de encontrar la línea neutra en mi problema, de ese momento, cortante, lo que sea, en mi problema hiperestático. ¿Está? Así está explicado en las notas y he hecho algún ejemplo. Ahora yo les digo que como es más fácil, en lugar de usar el método de las fuerzas, usar el cálculo de la elástica y el principio de superposición, es más fácil también cuando me piden, como en este caso, el cortante o el momento, en este caso era el cortante, en un punto interior, usar la ecuación de equilibrio y calcular ese cortante o momento en función de la reacción hiperestática de la cual yo ya encontré la línea neutra, en este caso RB. Entonces, encontrando la relación entre el cortante B sub B, como hicimos acá, y RB, planteando el equilibrio, nada más, uno puede pasar de la línea de influencia de
en este caso la reacción hiperestática en B, a la línea de influencia del cortante. ¿Sí? Pueden hacerlo como quieran, pero yo les aconsejo plantear el equilibrio, que siempre es más fácil que, bueno, no sé, de dibujar la línea neutra isostática también es fácil, ¿no? Pero el método que más lo uso. Yo uso en particular pero si quieren usar, calcular la línea neutra isostática y la línea de influencia isostática y hacerlo como están las notas, lo pueden hacer también. Bueno, hasta ahora habíamos resuelto el problema, sobre todo era importante acá en el caso de Müller-Breslau, con un grado de hiperestaticidad. Vamos a ver qué pasa ahora si tenemos una hiperestaticidad mayor. Supongamos, por ejemplo, que tenemos una viga y determinar las líneas de influencia en B y en C, que la rigidez EI de la viga es constante. ¿Sí? Bueno, entonces, lo de siempre, ¿no? Vamos a usar, usamos siempre el método de la fuerza, y vamos a transformarla en una viga isostática. Entonces, vamos a considerarla apoyada en A y en C, y en lugar del empotramiento en A nos vamos a quedar con el momento incógnita en el empotramiento, que vamos a tomar esta incógnita x2, y en lugar del apoyo en B con la reacción hiperestática incógnita en B, que vamos a llamarla x1. Entonces, transformamos nuestra viga hiperestática en isostática, pero ahora tenía grado de hiperestaticidad 2 y nos quedaron dos incógnitas hiperestáticas, la fuerza x1 y el momento x2. ¿Está bien? Y bueno, en el estado E, en el estado en el que vamos a trabajar, vamos a tener nuestra carga variable en el tramo total de la viga continua AC. ¿Sí? Entonces, si planteamos el método de la fuerza, como habíamos planteado en el caso de un único grado de hiperestaticidad, vamos a imponer que la flecha en B y el giro en A sean 0, y eso nos lleva a estas dos ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas de las reacciones hiperestáticas x1, bueno, lo puse los colores están al revés, x1 es la fuerza que está acá en verde, bueno, y entonces si trabajamos con el método de las fuerzas clásico, vamos a tener el estado 0, donde vamos a necesitar encontrar la flecha delta 1, 0 de x y el giro delta 2, 0 de x, en la flecha en B en el estado 0 y el giro en A en el estado 0. Y los números, estas son funciones de x, los números delta 1, 1, delta 1, 2, delta 2, 1 y delta 2, 2, en el estado 1, que sería la estructura isostática nada más, ya la misma con la 2 nada más. ¿Sí? Eso sí lo hicimos, pero no lo vamos a hacer con el método de las fuerzas clásicas.
Si lo hacemos, el principio de Müller-Breslau, lo que tendríamos que hacer, ya vimos, lo que decía al principio, que delta 1, 0 de x es igual a, cambiar de signo, por eso está del otro lado, es igual a la elástica B01 de x. Fuerza elástica tiene que aplicar el momento x2 a la viga isostática. Entonces, si trabajamos, como lo vamos a hacer ahora, con Müller-Breslau, no necesitamos pensar en el estado 0 y vamos a pensar solamente en los estados 1 y 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Bueno, nosotros necesitamos encontrar la reacción en B variando dividido delta 1, 1, delta 2, 2 menos delta 1, 2 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, si yo considero que las funciones b sub 1 y b sub 0,1 y b sub 0,2 son funciones de x, ¿sí? Y x1 y x2 también, entonces x1 de x, que es igual a la línea de influencia de la reacción RB, va a ser igual a delta 2,2 por la elástica B sub 0,1 menos delta 1,2 por la elástica B sub 0,2 dividido el discriminante del sistema. Y lo mismo, x2, como función de x, va a ser igual a esta expresión con las elásticas acá, y eso va a ser la línea de influencia del momento MA. Entonces, lo que escribimos acá es una generalización de la fórmula de Müller-Breslau de un problema con un único grado de libertad a un problema con 2 grados de libertad. ¿Sí? Lo mismo si tuviera más grados de libertad, ¿no? Yo resolvería el sistema, hallaría x1, x2, x3, me iba a quedar unas expresiones, en función de las elásticas B01, B02 y B03. Entonces, dibujando esas elásticas, multiplicándolas por estos factores y dividiendo entre el determinante del sistema, sería en realidad es lo que está acá, encontraría las líneas de influencia de las reacciones hiperestáticas que tendría, en este caso, de la reacción en el apoyo B y del momento en el empotramiento en A. ¿Está bien? Entonces, fíjense en que con esta generalización de la fórmula de Müller-Breslau, lo único que yo necesito para hallar estas líneas de influencia es encontrar las elásticas de mis problemas en los estados 1 y 2 que vamos a verlos ahora. Bueno, ¿cuál es el estado 1? Es la viga isostática con la carga unitaria, x1 igual 1, en el centro. ¿Sí? Bueno, la encuentro otra vez por el principio de superposición. Voy a mi fórmula. Ustedes tienen en la página EVA del curso unas tablas de estas tablas, de hecho saqué esto recortado de la tabla, de las fórmulas de las flechas
para vigas simplemente apoyadas y para vigas en ménsula, ¿sí? Entonces, en este caso, yendo a nuestra viga simplemente apoyada, tenemos que si estamos en este tramo, la fórmula es esta. Si estamos en este otro segundo tramo, la fórmula es esta. Y podemos calcular, o sea que las fórmulas de la elástica ya la tenemos. ¿Está bien? Nos faltan ahora el delta 1,1 y el delta 1,2. El delta 1,1 es la flecha abajo de P, que saldría de sustituir L, X por L acá. ¿Sí? Y da, bueno, fíjense si lo hacemos, acá habría que cambiar L por L sobre 2 por L, ¿no? Porque esto varía L y esto varía L. Entonces habría que poner acá 2 por 2, 4 por 2, 8, quedaría P L3 sobre 6, 6, que es lo que está acá. Y bueno, lo mismo viene acá, si yo sustituyo X por L, me queda 2L cuadrado por L, 2L al cubo, con el 12 me queda el mismo 6. ¿Está bien? Entonces, el delta 1,1 lo encontré así. El delta 1,2, ¿qué es? Es el giro en acá, cuando aplico la carga unitaria en el centro. Ese giro vale, es sustituir acá P por 1, o mejor dicho, P por menos 1, porque este P está hacia abajo, yo acá lo pongo de arriba. Y L por 2L. Entonces quedaría menos 4L2 sobre 16,6 menos L2 sobre 4L. ¿Está bien? Entonces con esto yo ya tengo de mi sistema la elástica esta, el delta 1,1 y el delta 1,2. Voy a pasar ahora a mi otro estado, al estado 2. Es la misma viga entonces, isostática con el momento X2 unitario aplicado en A. Bueno, voy a la tabla otra vez, encuentro acá la fórmula de la flecha, y el giro, que también lo voy a necesitar. Entonces, sustituyendo en la fórmula de la flecha, L por 2L, queda esta expresión, y acá, sustituyendo M por 1, L por 2L, quedaría el 4, y esta fórmula, quedaría, así, delta 1, 2 es la flecha en el centro. Quedaría la fórmula de la flecha, la podría sacar también acá, acá, que sería el delta 1, 2. Ahora me falta el giro acá, que lo saco con, es el giro en A, este es A y este es en A acá, que lo saco con esta fórmula, M0 es 1, L es 2L, viene este 3 y queda el giro. ¿Está bien? 2, 2 es el giro en el estado 2. 1, 2 es la flecha en el punto B en el estado 2. Que la podría también haber encontrado sustituyendo acá X por L, ¿no? ¿Está bien? Entonces ahora sí tengo todo lo que necesito para encontrar las líneas de influencia que estoy buscando. Tengo las dos elásticas y tengo los coeficientes delta. Bueno, sustituyo y ahí tengo la línea de influencia de la reacción en B. ¿Está bien, no? Sustituí las fórmulas anteriores. Y esta es la variación. O sea que un libro en inglés era, ponía otros nombres, esto es B, ¿no? El momento en A, lo mismo. Sustituimos, queda así. Esta es
la variación. Si queremos, con eso terminamos entonces de encontrar las líneas de influencia de las reacciones hiperestáticas que habíamos elegido. Si queremos ahora la línea de influencia de la reacción en C, vamos a ver quién era C. Bueno, es acá, en este extremo de acá. Entonces yo le decía que lo más fácil es plantear el equilibrio y ver qué relación hay acá entre RC, X1 y X2. ¿Está bien? Si nosotros tomamos momento en A, nos queda X2, así, más el momento de esta fuerza que es contrario a este, vale 1 por X, menos X, que sería este de acá. Esto era L por X1, nos queda sumándose con el X2. Y acá esto es 2L por RC, nos queda también sumándose con el X2. De acá despejo RC. ¿Lo ven? O sea que yo voy a mi viga, pongo la reacción que quiero encontrar y uso la ecuación de equilibrio y de ahí despejo RC. Y ahora digo que la línea de influencia de RC es igual a, me quedó 1 sobre L por X, menos, y acá pongo la línea de influencia del momento en A, que ya lo tenía, y acá pongo la línea de influencia de la reacción en B, que ya la tenía. Haciendo esas cuentas me queda este valor para la línea de influencia C en este tramo, y este valor para este otro tramo. ¿Está bien? Ven que para mí es mucho más fácil, sobre todo ya cuando hay más incógnitas en juego, hacerlo con el equilibrio que con la fórmula que escribí en las notas. Bueno, acá están dibujadas las líneas de influencia RB de la reacción en B y de la reacción en C. Y ahora, bueno, podemos encontrar de la reacción en A. Tenemos que la reacción en A es 1 menos la reacción en B menos la reacción en C, y entonces otra vez sustituyendo los valores de estas dos líneas de influencia que tenemos, sacamos la línea de influencia de la reacción en A. Y acá está, bueno, la misma idea, ¿no? Ahí están dibujadas las tres. Esto es la carga unitaria, esta. Si la sumamos nos queda la línea de influencia de la reacción en A. Bueno, entonces, vamos ahora a dejar las vigas. Con esto terminamos las vigas. La idea siempre es. Y a pasar ahora a los reticulados. Bueno, el reticulado lo vamos a hacer con la misma idea de tratar de usar el principio de Müller-Breslau y dibujar acá dibujar la elástica sería más complicado, pero en realidad hay un método que es el método de la carga elástica, que se los voy está demostrado en las notas, yo se los voy a contar ahora, nos va a permitir dibujar la elástica de, en este caso, el tramo inferior, donde está variando la carga unitaria, ¿sí? Y con eso vamos a poder dibujar las líneas de influencia de los reticulados de una manera muy simple, por lo menos una manera muy metódica, que sí va a tener una diferencia entre reticulados con hiperestaticidad externa, ¿sí? Y reticulados con hiperestaticidad interna. Va a haber ahí una pequeña variación en la forma de trabajarlo
si tengo la hiperestaticidad interna o externa. ¿Sí? Pero vamos a hablar ahora de cómo haríamos este método de la carga elástica. O sea, queremos seguir usando, como hicimos en las vigas, la versión, digamos, del método de las fuerzas de Müller-Breslau, ¿sí? Y vamos a usar la misma fórmula, ¿no? ¿Sí? Y entonces vamos a necesitar encontrar la elástica de, en este caso, el cordón inferior por donde está circulando nuestra carga móvil. ¿Tá? Podría, en otro ejemplo, creo que en el práctico puede ser que tengan alguno que circule por el cordón superior, ¿no? La idea sería la misma. ¿Sí? Entonces, este método para encontrar los desplazamientos de estos nodos, ¿sí? Usa la analogía de el método, digamos, de la viga análoga, que yo les había dicho ya que se podría usar si querían para encontrar la elástica también en lugar del método de superposición, pasar a la viga análoga. Bueno, acá vamos a trabajar con la viga análoga también, ¿sí? Bueno, y entonces el procedimiento sería el que les cuento a continuación. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular los esfuerzos NP en todas las barras del reticulado causada por la carga dada P igual 1. ¿Sí? Eso sería lo primero. Lo segundo es calcular la carga elástica en el nudo genérico N. Para esto, bueno, primero hay que construir un reticulado ficticio, que es el análogo, digamos. Si el reticulado real es simplemente apoyado, el reticulado ficticio también es simplemente apoyado. ¿Sí? Si tuviera apoyos libres, algún apoyo libre, bueno, va la viga análoga, ¿no? El apoyo libre se transforma en un empotramiento para la viga análoga que va a aparecer después, y el apoyo intermedio en una articulación, como ya les dije, ¿no? Y el apoyo en un extremo se mantiene como apoyo en el extremo. Pero en los ejemplos que vamos a hacer, para no complicar, vamos a trabajar con dos apoyos simples en los extremos. O sea que la viga análoga va a seguir siendo simplemente apoyada. Y entonces lo que hay que hacer es aplicar dos pares de fuerza M iguales a las barras que están adyacentes al nudo N, como se dibuja acá. Acá puede venir un reticulado, supongamos que es el cordón superior, viene inclinado así, aplicamos, este es el nudo N, aplicamos dos momentos unitarios a la izquierda y a la derecha de N. ¿Tá? Pero no vamos a trabajar con esos momentos, vamos a trabajar con dos pares de fuerzas equivalentes. ¿Sí? Entonces, aplicamos dos pares de fuerzas con resultante momento M igual 1 a las barras que están adyacentes al nudo N. Representante de cada par represente cada uno de esos pares usando las fuerzas Fn-1 igual a 1 sobre la distancia lambda n-1, esta que estaría acá, entre el nodo N y el nodo N más 1. Yo
podría tener reticulado con el cordón inferior acá y la carga recorriendo el cordón inferior acá. Acá está el nudo n-1, el n y el n+1. Estas distancias no son las que considero. Yo considero las distancias en el cordón inferior, por donde está circulando la carga móvil. ¿Qué van a ser estas distancias? Lambda n y lambda n+1. ¿Está bien? Y entonces, yo voy a sustituir estos momentos unitarios por estos pares de fuerzas. No creo que puse mal el sentido. Tendrían que ser equivalentes. Los momentos son para el otro lado. ¿Sí? Los momentos son así. Está mal estas dos flechas de los momentos. Son así, ¿no? Porque... no, está bien. Está bien. Vengo así. Está bien. Este par me da esta fuerza así. Este otro par me da... Ahí está, este momento también así. Está bien, no dije nada. Están bien las direcciones de los momentos con las direcciones de la fuerza. ¿Sí? Pero entonces, esta fuerza, fíjense que si están a la distancia, estas dos, a la distancia lambda n, mide y valen 1 sobre lambda n, el momento que generan es unitario. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. ¿Sí? Después, calcular las fuerzas axiales n/n en todos los elementos del reticulado causados por las fuerzas de la figura anterior, y después calcular la carga elástica Wn en la articulación n por la fórmula Wn igual a sumatoria de n/n np por L sobre EA. Bueno, la demostración no la vamos a hacer de dónde viene esto. Les cuento un poco la idea. Nosotros acá, estado azul, digamos, que estamos considerando, es considerar estos momentos unitarios actuando en cada nudo n del cordón que queremos considerar del reticulado. En este caso, estamos considerando que la carga se mueve en el cordón inferior, y acá estamos trabajando sobre que podría ser el cordón superior, así, y estamos sustituyendo estos dos pares, estos dos momentos unitarios por estos pares de fuerzas lambda. ¿Sí? Se puede ver que igualando el trabajo externo con el trabajo interno, el trabajo externo sería el que generan estos momentos que vendrían dados por estas fuerzas, 1 sobre lambda n, 1 sobre lambda n más 1 sobre lambda n, y este otro en el otro sentido, 1 sobre lambda n más 1. Y el trabajo interno en las barras del reticulado tiene esta expresión. ¿Sí? Ya lo habíamos visto varias veces, las directas por L sobre EA. ¿Sí? Y entonces, después que calculamos estos W, ¿sí? Que serían cargas elásticas, con eso cargamos la viga análoga. O sea, calcule las cargas elásticas W para los restantes nudos del cordón inferior del reticulado y dibuje la viga análoga, simplemente apoyada, sujeta a todas las cargas elásticas W. Si la carga elástica es positiva, entonces debe dirigirse hacia abajo, es decir, en la misma dirección que las fuerzas adyacentes de los pares de fuerzas vecinos. Quinto, construye el diagrama de momentos flectores para la viga conjugada, viga análoga. Este diagrama representa los desplazamientos en todas las articulaciones del reticulado real, y es lo que hacemos acá. O sea que nosotros vamos a trabajar con una viga análoga que estaría en el lugar del cordón por donde circula mi carga unitaria. Supongamos el cordón inferior. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar a cada nudo del cordón inferior
una fuerza W, ¿sí?, que viene dada por esta fórmula de acá. En un ejemplo va a quedar claro cómo es esto, que viene dada por esta fórmula de acá. Y entonces, después que hicimos eso, vamos a dibujar el diagrama de momentos correspondiente a esa vía análoga. Este diagrama de momentos, bueno, a menos de un factor, va a ser mi diagrama de la elástica del cordón inferior. O sea que cada uno de estos momentos que tengo acá, va a menos de un factor, van a ser los descensos que tienen los nudos del cordón inferior. ¿Sí? Y entonces, esa es la idea del método, está dibujado en las notas, pero yo creo que esto queda claro en un ejemplo. Entonces yo en este ejemplo de acá, que es un reticulado con hiperestaticidad externa, ¿ven? Tengo estos tres apoyos, lo voy a resolver por este método de la carga elástica, ¿sí?, que, como les dije, usa la misma fórmula de Müller-Breslau que vimos anteriormente para vigas, ¿sí? Y entonces el problema que vamos a considerar es este. Vamos a considerar este reticulado con estas distancias entre los nudos del cordón inferior igual a 4D, la altura 3D, y está circulando por el cordón inferior la carga móvil unitaria P, que está representada por esa línea punteada ahí. ¿Está bien? Entonces lo que nos piden es determinar la línea de influencia de la reacción en C del reticulado. Todas las barras son del material y tienen la misma área. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer es usar el método de las fuerzas y sustituir acá el apoyo en C por la reacción en C. ¿Sí? Y vamos a usar la misma, bueno, ahí está la fórmula del método de la fuerza, ¿no?, con la línea de influencia esta. Pero en realidad vamos a usar, a calcular la elástica acá, ¿sí? Acá vamos a poner la elástica, ¿sí? Entonces, voy a considerar el estado 1, que es el estado donde está actuando mi carga unitaria X1 igual a 1 en C. ¿Están de acuerdo hasta ahí, no? ¿Sí? Con eso voy a poder hallar el delta 1,1. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Entonces, calculo las reacciones en A y en B. Bueno, esto es simétrico, van a valer 1/2 cada una. ¿Está bien? Después, esto sí, hay que hacerlo con trabajoso. Calculo el valor que tienen todas las fuerzas en mis barras. Marqué en violeta las que no tienen valor 0. Estas de acá las dejé en negro porque tienen valor 0 y no van a trabajar. Y entonces, bueno, empiezo, bueno, eso hay que hacerlo como siempre, ¿no? Empiezo por acá, tengo el valor de esta reacción, saco estas dos, ¿sí? Y así sigo y voy hallando todas. Estas de aquí que están en negro son también 0. Entonces, lo primero que hay que dibujar es este diagrama N1, donde están todos los valores de las fuerzas que hay en el reticulado isostático ahora, tanto interna como externamente, isostático, debido a la acción
de la fuerza esta X1 igual 1 en C. ¿Está bien? Entonces esto lo tuvimos y guardamos este dibujo en E1. Delta 1, 1, ¿cuánto vale? Bueno, en un reticulado sabemos que delta 1, 1 es la sumatoria del producto de las fuerzas estas, cada una por ella misma, N1 por N1, por L sobre EA. O sea, esta tiene una distancia 4D, ¿no? Entonces en lugar de L acá pongo 4D. Tiene esta fuerza que es 0,66, que es 2/3. Entonces pongo acá 2/3 por 2/3, 4/3, dividido EA. EA era el mismo para todas, las puedo sacar. Calculé esta. Bueno, hago lo mismo con esta. ¿Ah? La longitud, ¿cuánto vale? Bueno, esto valía 4, esto valía 3D, esto vale 5D. Vale 5. 5D pongo acá. Ahora multiplico 0,833 por 0,833, dividido EA. Lo sumo con el anterior. Y así con todas. Bueno, pero fíjense en que hay una forma fácil de hacerlo. Si ven que estas son todas iguales, ya tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es lo que les dije recién poniendo como distancia 5D. Después tienen 1, 2, 3, 4, que eran iguales acá, que es la primera que calculé, pongo esa. Y después tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 con este otro valor, 1, 3, 3, bueno, con L igual a 4D, 1, 3, 3 por 1, 3, 3, lo calculé también y lo pongo acá. O sea que este D1, 1, delta 1, 1, en un caso como este que era simétrico, se calcula bastante rápido. ¿Tá? No es un trabajo. Podría ser en un caso muy grande, que no haya simetría, que se complique, pero no es nada un trabajo muy complicado. Bueno, y ahí está entonces explicado cómo hallo este delta 1, 1 y me da 86,7 D sobre EA. ¿Está bien? Entonces ahora vamos a pasar a esta idea que contada sin la demostración es un poco confusa, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Acá está lo que hay que hacer. Uno va a tomar cada uno de estos nudos por donde circula mi carga unitaria. Acá está el nodo 1, después pasaría al 2, al 3. Bueno, como esto es simétrico, este va a ser igual al 2, el 4 va a ser igual al 2, y el 5 va a ser igual al 1. O sea que tendría que calcular 3 posiciones, que las voy a hacer, por eso acá dice parte 1, parte 2 y parte 3. Este es el estado E0. Acá, aunque usemos en definitiva, no es verdad, vamos a hablar del estado E0. Y entonces, ¿qué considero? Que en el nudo 1, que sería el N que está acá, hay aplicados dos momentos unitarios iguales y contrarios así. ¿Está bien? Esos momentos yo no los pongo. Los sustituyo por dos pares de fuerzas que responden a la fórmula que está acá. Si esta distancia era 4D, el D se va a ir, vamos a pensarlo como 4, es 4 esa distancia, entonces acá pongo, en este es el nudo 1, en el nudo 0, este de acá, pongo una fuerza 1 sobre 4, 0,25 que está acá. En este nudo 1 pongo de este lado una fuerza 0,25, 1 sobre 4, y de este otro otra fuerza 0,25, 1 sobre 4, y en definitiva en el último una fuerza 0,25 así. ¿Está bien? Entonces, a mí me quedó mi reticulado bajo la acción de tres cargas. Una 0,25 acá, otra 0,5, la suma de estas dos acá, y otra 0,25 acá. ¿Está bien? Yo entonces hago como hicimos antes. Empiezo a hallar los valores de las fuerzas en las barras del reticulado debido a estas tres fuerzas que obtuve acá. Empiezo con esta, 0,25,
Y bueno, me queda una 5/12 aquí de tracción y una menos 1/3 aquí de compresión. Tengo esta, paso a este, tengo estas dos desconocidas, me queda no, de esta saco nada más que, sí, tengo este valor de acá 0,5, me queda esta 0,5 de compresión, esta igual a esta igual a esta 0,5, esta igual a esta menos 1/3 de compresión. ¿Sí? Paso a este de acá, conozco estas dos, saco esta otra, 5/12 de tracción. Y después cuando vuelvo a este nudo, me va a quedar que todas estas son 0 y de ahí para adelante son todas 0. ¿Sí? Entonces, las únicas que no son 0 son estas 4 que están acá. No, 1, 2, 3, 4, 5. Estas 5 que están acá. Y obtuve este estado es 0. ¿Sí? Y ahora yo tengo que calcular la fuerza con la que voy a cargar a mi viga análoga en este nudo. ¿Sí? Voy a trabajar con una viga simplemente apoyada así, con unas cargas en estos nudos que responden a estos valores. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar omega 1? Bueno, lo mismo que hice hoy con el delta 1,1. Multiplicar N1 barra, que es este diagrama, por el N1 del estado anterior, que ya lo tengo, por L sobre A, L, la longitud de cada barra. Y entonces eso lo hago de esta forma. Dibujo mi sistema de fuerzas en el reticulado N1 que está acá. Y acá el que encontré recién, N barra 1. Y ahora tengo que multiplicar las fuerzas en estas barras. Pero fíjense en que solamente tengo que multiplicar estas 5 barras por estas, mejor dicho, esta tiene un 0 acá, estas 4 barras por estas 4 barras. Todo lo otro es 0 o en N barra 1 o en N1. Entonces eso se hace muy fácil porque multiplicar menos 1/3 por menos 2/3 por 4D sobre EA. Este es igual. Y estos dos, bueno, estos dos ya ni los hago, porque cuando multiplique este por este es positivo y este es positivo, pero este por este es negativo y este es positivo, se me van a cancelar. Entonces solamente me van a dar productos el de estas dos. Si lo hago, da 1,776 D sobre EA. ¿Está bien? Paso al otro nudo. La misma idea. Una fuerza 0,25 acá, 0,25, 0,25 y 0,25. Encuentro las fuerzas en las barras, tengo esto. Tengo que calcular el omega 2, así que es la fuerza con la que voy a cargar en la viga análoga a esta, el cordón inferior, este nudo. Si lo hago, bueno, es multiplicar estas así, y lo mismo, veo las que son iguales. Ven que acá tengo ya 3 ceros, así que me van a quedar, y este 0, me va a quedar este con este, este con este, este con este, y este con este. Los signos de este se van a ir porque este negativo es negativo, pero este negativo y este es positivo. Me van a quedar solamente los de arriba. Este por 4D sobre EA y por 2, porque son iguales. Da 355D sobre EA. ¿Sí? Paso a la tercera posición, lo pongo acá. Me queda este, ¿sí? La misma idea. Hago el producto, la misma idea me da esto. Y ahora digo, por la simetría, M4 va a ser igual a M2, omega 4 va a ser igual a omega 2 y omega 5 igual a omega 1. Y entonces cargo mi viga. Esta viga es
análoga, digamos, al cordón inferior por donde circulaba la carga unitaria, la cargo con omega 1, omega 2, omega 3, el omega 4 es igual al omega 2 y el omega 1 es igual al omega 5. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a construir el diagrama de momentos flectores de esta viga ficticia. Este diagrama representará los desplazamientos delta 0,1 en todos los nudos del cordón inferior del reticulado real. Si bien no lo representaremos, los valores estarán multiplicados por D sobre EA. El D sobre EA al final se va a ir, por eso ni lo pongo. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, calcular las dos reacciones. Por simetría van a ser iguales, tomo un momento con respecto a uno de estos puntos, ¿sí? Está acá, momento con respecto a este punto, 6 veces, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces RB, o sea que RB es 1 sobre 6 por 1 por 1,776, más 2 por 3,555, más 3 por 8,525, más 4 por 3,555, más 5 por 1,766. Y ahí saco que RA y RB valen 9,956. Y ahora, este diagrama representará los desplazamientos delta 0,1 en todos los nudos del cordón inferior del reticulado. ¿Está bien lo que habíamos dicho hoy? Entonces, ¿qué diagrama es este? Es el diagrama de momentos, ¿sí? Yo tengo esta viga sometida a estas cargas y le dibujo acá su diagrama de momentos, ¿sí? No hay problema de hacerlo porque yo conozco esta reacción, calculo el momento acá, entonces esta fuerza RA por esta distancia tengo el momento. Después paso a este otro nudo, esta fuerza, misma fuerza por esta distancia que es el doble, pero ahora menos esta fuerza 1,76 por esta distancia que es D. Y así sigo con cada uno, me faltaría solo este porque pues es simétrico, y dibujo acá el diagrama de momentos. Este diagrama de momentos es la elástica que estábamos buscando, es la elástica del cordón inferior, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces, este valor de acá, en el centro, es el delta 1,1, es el descenso del nudo C, ¿sí? O sea que, ¿qué es lo que yo hice hasta ahora? Consideré mi cordón inferior con todos sus nudos. Acá estaba el nudo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está bien? Cargué cada uno de estos nudos con estas cargas W que ya vimos de dónde salían. ¿Está bien? Una vez que tenía esta viga, le dibujé el diagrama de momentos, que está acá. Lo interesante que dice este método de la carga elástica es que este diagrama de momentos es la elástica del cordón inferior. Y entonces, si tengo la elástica del cordón inferior, dividiendo estos desplazamientos por el delta 1,1 que lo tenía acá, obtengo la línea de influencia por el teorema de Mioles-Bernoulli de la reacción RC, que es lo que está acá. Entonces, la forma de encontrar la línea de influencia de la reacción hiperestática en un reticulado externamente hiperestático como este, es esta idea que les termino de contar. Es cargar. Consideramos, vamos a repasar la idea. Queremos encontrar la línea neutra de esta reacción, ¿sí? Entonces, saco el apoyo, pongo la reacción acá, R
C se llamaba, pero ahora voy a trabajar con x1 igual 1. Yo quiero después x1 igual a RC. Entonces me queda que la línea de influencia de RC es esta expresión, pero también es igual a más la elástica de este cordón inferior dividido delta 1, 1. Entonces, mi problema es hallar la elástica del cordón inferior. ¿Sí? La elástica del cordón inferior la hallo por este método de la carga elástica. Dibujo, entonces considero el estado E1, donde acá está actuando la carga 1. Le calculé las reacciones y hallé las fuerzas que hay en cada una de las barras de mi reticulado. ¿Está bien? Con esto puedo calcular ya acá el delta 1, 1, pero fíjense que al final también lo podía calcular. O sea, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, después que tengo este estado ya encontrado, empiezo a encontrar las cargas que va a tener mi viga ficticia. Y viene de esta idea. Cargo cada nudo con dos momentos unitarios, y eso es lo que da la elástica, con dos momentos, se muestra, con dos momentos unitarios iguales y contrarios acá, o sea, lo que es equivalente con estas fuerzas que valen 1 sobre la distancia entre los nudos adyacentes al que yo estoy considerando. Esa es la idea, y siempre es esto mismo. ¿Sí? Podría de repente que esta distancia fuera la mitad de esta, y bueno, entonces acá serían otros números de este lado, ¿no? Podría pasar, pero en este caso era simétrico. Y entonces, una vez que tengo este diagrama, voy a calcular los W1 con esta forma. ¿Sí? Y eso es muy fácil, porque es multiplicar los dos diagramas de fuerza. Y hago eso para cada uno de los números. Lo mismo para el 2. Lo mismo para el 3. Después cargo con esos W que encontré para cada nudo, cargo mi viga. Después de eso, le dibujo el diagrama de momentos. ¿Sí? Este valor de acá es el delta 1, 1. Lo podían, ni siquiera necesitaba calcularlo, porque ven que acá me lo da también. Y entonces, una vez que tengo el delta 1, 1, divido entre delta 1, 1 mi diagrama y tengo la línea de influencia de la reacción en sí. ¿Está bien? Bueno, si estamos de acuerdo con esto, vamos a pasar ahora a un reticulado con hiperestaticidad interna. ¿Sí? Entonces, este es el reticulado y pide calcular la línea de influencia del esfuerzo axial de la barra CH, es una de las hiperestáticas, del reticulado de la figura cuando la carga móvil recorre el cordón inferior. Y entonces vamos a usar la misma idea. ¿Qué hacemos? Vamos a sacar esta barra ahora y a sustituirla por dos fuerzas unitarias. ¿Está bien? Este es el estado E1. ¿Sí? ¿Ah? Ahora entonces lo que tengo que hacer es hallar las fuerzas que se producen en todas las barras de mi reticulado debido a estas dos fuerzas unitarias que hay actuando en C y en H. Solamente son estas. Me quedó este cuadrado nada más. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esto, puedo calcular el delta 1, 1. Bueno, lo hago acá. Multiplico estas dos como hablamos, y ahí está el delta 1. ¿Ya? Ahora voy al estado 0, la misma idea. Esta distancia era L, entonces cargo con fuerzas 1 sobre L, 1 sobre L, 1 sobre L y 1 sobre L para que me generen los momentos unitarios acá y acá. ¿Sí? Hallo las fuerzas son estas.
¿sí? Llamé P igual a 1 sobre L. Tengo que calcular el omega H que voy a poner ahí. Entonces multiplico este diagrama por este. Ya pongo arriba los que se corresponden. Entonces este va multiplicado por nada, ese por nada, este va por este va por este. Fíjense en que acá cierro la barra otra vez y digo que esta barra tiene 1, ¿no? Antes tenía las fuerzas unitarias, ahora ya pongo de vuelta la barra y digo que tiene la fuerza de tracción 1. ¿Está bien? Y entonces, multiplicando es multiplicar nada más que este 1 por este raíz de 2p y este menos raíz de 2 sobre 2 por este menos p y por la longitud de cada una de las barras está hecho ahí, saqué el WH. ¿Sí? Lo mismo con el nudo G. Las mismas cargas. Calculo otra vez esto. El WG va a valer, acá ven que estoy multiplicando esta fuerza, va a valer esta expresión. Lo mismo con el último. Cargo F, ahí está, las fuerzas. Quiero el WF, acá multiplico, ven cómo se multiplica. Y ahí. Fíjense qué interesante lo que pasa acá. La cero, la carga elástica WF calculada a partir de los esfuerzos en los paneles CD, GH y ABGF se anula, ya que los paneles no tienen ninguna barra en común. ¿Ven? Como no tengo barras en común, va a dar 0 por 0, 0. ¿Sí? Y entonces con esto cargo mi viga. Con los W, F, G y H que hallé antes. Hallo las reacciones, ahí está RE, acá está RA, tengo las dos reacciones, dibujo mi diagrama de momentos. ¿Sí? Bueno, lo dibujé. Los momentos, es decir, los desplazamientos en los nodos del reticulado serán, y bueno, ya calculé acá los momentos acá, acá, acá y acá, que son los desplazamientos de esos nudos. Y entonces, ahora sí, tengo los valores de esos momentos, o sea, esos desplazamientos, y puedo dibujar la línea de influencia que venía de dividir estos desplazamientos por el delta que yo había calculado hoy acá el primero. ¿Dónde está? Acá, delta 1,1. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo esos valores, tengo ya la línea de influencia que está dibujada acá, y para posiciones, vamos a leer lo que dice acá, con lo cual podemos dibujar la línea de influencia para posiciones de la carga intermedias entre los nudos, la línea de influencia lineal entre los valores obtenidos. El máximo esfuerzo de tracción en la barra CH es un 28,7% de la carga móvil y el máximo esfuerzo de compresión es un 28% de la misma. Son estos valores que están acá. Y con eso, bueno, terminamos la clase hoy. Vimos entonces cómo calcular las líneas de influencia de las vigas y de los reticulados. No sé si quedó claro esto último. Esto es, ven que es un procedimiento mecánico, pero hay que entrenarse a usarlo, digamos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. ¿No? No, por mi parte no, Berardi. Bueno, entonces dejamos por acá. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la clase, muy buena. Bueno, chao. Chao. Bueno, voy a...
¿Cómo dejamos por acá, Ian? ¿Cortaste ya? Ian. Dale, estoy acá, corto. Perfecto. Bueno.